Marcos Pineda en Entérese. Y además, una interesante plática al respecto con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo, Ixel Mendoza Aragón. ¿Cómo estás, licenciada? Muy contenta, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos saludando con mucho gusto a tu amable auditorio que nos escucha. Muchas gracias por asistir y bueno, pues al respecto hay toda una polémica y en esto para ayudarnos a clarificar, a entender, a ponerlo, no en los términos estos técnicos jurídicos que a veces pues son algo difíciles, ¿no? Vemos las sesiones de los tribunales y dices, bueno, pero ¿qué fue lo que aprobaron? O sea, no se entiende porque es muy técnico. Entonces vamos a tratar de ponerlo en palabras que sean los más sencillas para que cualquier tipo de auditorio lo comprenda. Ixel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral en el Estado de Morelos. ¿De verdad era tan complicado este asunto? O sea, ¿era obligatorio, no era obligatorio? ¿Tenía o no que pedir licencia? Finalmente pues ya se la aprobaron, ¿no? Pero ¿era tan complicado el asunto? Sí, recordemos que la Sala Superior resuelve en el SUB-RAP 90 de este año, del 2024, una impugnación que se presenta en atención al registro de su candidatura como diputado federal. Entonces, lo impugnan para ver si tenía que separarse o no del cargo y hace un análisis la Sala Superior bastante interesante. Recordemos todos que hubo un primer proyecto porque aparte la Sala Superior, basándose en el principio de máxima publicidad, dentro de su reglamento contempla hacer públicos los proyectos que van a someter a consideración del colegiado. Entonces, veíamos un primer proyecto en donde decían, bueno, es que no es necesario que se separe del cargo, y más porque ya había una consulta, ¿no? Para muchos de los ciudadanas que están participando en procesos electorales, pues a veces ciertamente la ley es confusa o existen lagunas. Entonces, los abogados en materia electoral, pues lo que les recomiendan pues entonces pregúntale a la autoridad, ¿no? Hazle una consulta. Y entonces vienen las consultas, generalmente pues son a los órganos administrativos, en este caso al INE, y le preguntan y el INE dice, bueno, pues es que hay la normativa señala tales requisitos, entonces bueno, no es necesario. Entonces, eso es impugnado y la Sala Superior pues realiza este interesante análisis y lo que determina en resumidas cuentas es sí hay que separarse del cargo, ¿no? Sí, entonces ya había pasado días, sin embargo hay que salvaguardar ese derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque encima de todo está el derecho a votar y ser votado, ¿no? Este derecho al voto que tenemos como ciudadanía en esta vertiente que es la de el derecho a ser votado. Entonces, la sala realiza ahí un interesante análisis y es por eso que emite esa resolución en el cual le dice se tiene que separar del cargo dentro de este periodo. Ok, ahora, ya fue aprobado. Pero pues había algo que Cuauhtémoc Blanco sintió, su equipo sintieron como una demora en la aprobación, porque no se había citado al Congreso, no se había incluido en esta lista, en la orden del día, ¿no?, de lo que iban a tratar en el Congreso, y presentó un JDC. ¿Qué es un JDC? Es un juicio para la protección de los derechos electorales, ¿no?, y ciudadanos. Entonces, pues ya es un instrumento, es el más utilizado para la protección de los derechos cuando alguien siente que se ha sido vulnerado algún tipo de derecho en materia cívico-electoral, ¿no? Y que quedó esto. O sea, llegó el JDC, si lo trataron, no lo trataron, hubo alguna... ¿Qué hicieron en el tribunal con respecto al JDC? Pues él presenta su solicitud de licencia con anticipación, pero pues recordemos que vino todo el tema de Semana Santa y algunas instituciones pues cerraron las instalaciones, entonces pues no había actividad como en el caso del Congreso. Entonces también actualmente entiendo que el Congreso del Estado está pasando por unas
un proceso de sesiones que no son un tanto frecuentes, ¿no? Por la actividad propia del órgano legislativo. Entonces, pues van pasando los días y no hay respuesta, ¿no? Entonces, no hay respuesta y hay una omisión por parte de la legislatura de pronunciarse sobre esa solicitud de licencia, porque la Constitución es clara en ese sentido, de las facultades que se tiene como Congreso del Estado en su fracción 31ª, me parece, señala que es facultad del Congreso conceder o en su caso autorizar las licencias o la salida fuera del estado del gobernador, ¿no? Cuando estas sean por un periodo de 60 días, ¿no? Mayor a 30 días. Mayor a 30 días. ¿No? Artículo Entonces, 40, fracción 31ª. Primera. Sí. Entonces, ahí lo que pasa, bueno, pues es que dice, la licencia se solicitó a partir de las 0 horas del día 4. Entonces, pues no he tenido una respuesta. Entonces, presenta este juicio de la ciudadanía, que a mí me gusta decir que es como tipo amparo, porque al final ahí vemos todos los derechos político-electorales, que son los derechos humanos, son derechos humanos, pero encaminados a esta vertiente en materia electoral. Entonces, la posible afectación del derecho a ser votado. Entonces, en ese sentido, pues se determinó la existencia de la omisión para que el Congreso, en su libertad potestativa, en sus atribuciones, pudiese resolver lo que considerara como... O sea, no les legislativo. dale la licencia, o sea, cumplan con su obligación de discutirlo, ¿no? De darle trámite. Ya ustedes deciden, ¿no? Es correcto. Ok. Bueno, tenemos otros temas que preguntarle a la magistrada presidenta Ixel Mendoza Aragón, del Tribunal Electoral en el estado de Morelos, sobre pues el proceso jurídico, ¿no? Las impugnaciones, estos recursos, distintos tipos de recursos que hay en materia electoral. Hay toda una ley de medios de impugnación y a la institución que le toca revisarlos, resolverlos, es al tribunal. En esta instancia, ¿no? Hay algunos que pues pueden ser recurridos ante una sala regional, ¿no? O pueden llegar a algunos casos, dependiendo de qué se trate, hasta la sala superior y en fin. Pero en primera instancia, a donde tocan es al Tribunal Electoral. ¿Cómo vamos? ¿Qué tan judicializado está? ¿Qué tanta chamba tienen ahí para resolver? Pues bastante. La actividad jurisdiccional se ha maximizado en estos meses. A mí me gusta hablar de actividad jurisdiccional porque nosotros no nada más nos quedamos con los medios de impugnación que vemos en el proceso electoral, sino también tenemos ahorita, se está viendo de manera sui generis, que en proceso electoral estamos resolviendo incluso asuntos laborales, cuando en otros procesos electorales lo que hacíamos es dictar un acuerdo plenario en el cual suspendíamos plazos y términos para la resolución de asuntos laborales, para darle prioridad a todos los asuntos del proceso electoral porque tienen términos fatales. Sin embargo, vemos algo muy peculiar que me llama mucho la atención, que es la promoción de muchos amparos en donde dicen, pues, a mí no me interesa si es proceso electoral, yo quiero que me resuelvas mi asunto laboral. Entonces, la actividad jurisdiccional, pues se nos ha visto sumamente incrementada. De enero a marzo, en lo que va de este año, estamos atendiendo 239 temas. 239 recursos. Es que va entre recursos, entre los juicios laborales que comento, entre excitativas de justicias, entre amparos, porque pues también tenemos que entrar a contestar algunos amparos, y también cuando nos impugnan a nosotros una resolución, tenemos que realizar todo el trámite y evidentemente pues ponemos en movimiento al órgano jurisdiccional. Entonces hay que tomar en consideración esta situación, y también que poco se ve que en los órganos jurisdiccionales, cuando es proceso electoral, se dedique a la capacitación, porque uno enfoca sus baterías
a resolver los asuntos. Sin embargo, en este proceso electoral hemos intentado también cuidar esa parte de la ciudadanía. Yo le apuesto 100% al tema de prevención, al tema de capacitación, a que en la medida en que la ciudadanía esté informada respecto, por ejemplo, un tema en particular, y me dicen, es que hablas mucho de violencia política en razón de género. Sí, pero ahorita hemos visto que han disminuido inclusive los asuntos por violencia política de género. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más información, y esto es parte de la capacitación que hacemos como tribunal, porque entonces la ciudadanía ya dice, ¿no? Los actores políticos, tal o cual conducta, pues va a ser constitutivo de una transgresión a la normativa electoral, que puede encuadrarse en violencia política, y entonces a lo mejor se inhibe un poquito la conducta. Pues ya esto es un avance, ¿no? Ya eso representa un avance, que haya menos casos de violencia política en razón de género. Ya Es está correcto. sirviendo de algo, está tanto la ley como la capacitación y la difusión de estas normatividades, ¿no? Y respecto a los procedimientos especiales sancionadores, que es donde se denuncian todos los actos anticipados de campaña, promoción personalizada, estos temas de transgresión a la normativa electoral, pues tenemos conocimiento de lo que nos ha informado el INPEPAC, que hay 148 quejas. 148 quejas. Y tenemos 12 partidos. Sí, bueno, 148 quejas, pero 12 partidos. De las cuales en el Tribunal Electoral ha conocido de 46, ¿sí? De 46 procedimientos especiales sancionadores. En su mayoría, pues lo que demandan son estos actos anticipados de campaña. Sin embargo, pues lo que hace el Tribunal Electoral es seguir la línea jurisprudencial que marca la Sala Superior, y en ese sentido estamos resolviendo esos asuntos. Pero sí hay una cantidad considerable, aproximadamente 116 quejas, que todavía se puede decir que están en trámite. ¿Hasta dónde podrían llegar las sanciones en caso de que fuera demostrada esta violación a la norma, estos actos anticipados? La normativa señala un catálogo, una serie de hipótesis, y la autoridad jurisdiccional lo que tiene que hacer es analizar la gravedad. El procedimiento especial sancionador sigue como las bases o la pauta del procedimiento penal. Entonces, tienes que analizar culpabilidad, reincidencia, grado de intervención, la gravedad, si es una falta ordinaria, calificada, grave, y dependiendo de este análisis que se realiza, pues puede ser cancelación de registro, que es una falta pues ya sumamente grave, puede ser también una amonestación, que es una primer sanción, una multa, dependiendo del asunto en que se vaya tratando. Bueno, estamos viendo el boletín, este comunicado en el que se anunció la agenda de actividades del día de hoy del Congreso local. Ahí, así lo dice la 55ª legislatura, los diputados, dicen que en cumplimiento a la sentencia de fecha 2 de abril del año en curso, misma que fue notificada a las 8:48 horas del día de hoy, de este día, y que fue dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el juicio para la protección de los derechos político-electorales bajo el número de expediente TEM, diagonal JDC, diagonal 58, diagonal 2024-1, se convoca de manera atenta a la siguiente sesión ordinaria, la que se llevó a cabo a las 2 de la tarde y en la que a su vez fue aprobado la licencia de Cuauhtémoc Blanco Bravo al cargo de gobernador del estado. Bueno, ahí hay un JDC. ¿Qué tantos otros JDC vamos a estar conociendo? ¿Cuándo tendríamos que estar atentos? Porque una vez que se aprueben las listas de los candidatos habrá quienes estén inconformes. Sí, por supuesto. En lo que va ahorita de la semana que transcurrió y la semana anterior, el INPEPAC tuvo fuerte actividad con el tema de la aprobación de registros. Entonces, tanto consejos distritales, consejos municipales, como el propio Consejo Estatal Electoral del INPEPAC aprobaron los registros de las candidaturas. Entonces, de ahí
a partir de que se les haga la notificación, tienen 4 días para poder presentar su medio de impugnación que consideren pertinente, y ahí pues bueno, van a aducir la serie de agravios que consideran que se está violentando derechos político-electorales. En fin, bueno, pues muchísimas gracias, por haber Gracias estado a en esta ustedes. mesa de trabajo. Nos aporta mucha luz sobre estos temas que desde la perspectiva jurídica son a veces bastante complejos, ¿no? Y hacerlos digeribles, hacerlos asequibles para nuestra audiencia. Ixel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral en el estado de Morelos. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente mitad de semana.